Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde sea que nos están mirando. Bueno, vamos a arrancar. Jorge, ¿sabes de qué me gustaría que hablemos hoy? A ver, ¿Qué son los mitos? ¿qué son los mitos? Bueno, los mitos son relatos, historias, De hecho, la palabra mitos en griego, ¿qué significa? relato. Ahora, son un tipo especial de relatos porque se elaboraron, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, en culturas y épocas donde no existía la escritura. Por lo tanto, eran relatos que se hacían para recordar, para que el pueblo, el grupo, recordara. Entonces, Es muy interesante esto de relatos que se hacían para recordar. ¿Para recordar qué? bueno, por eso, son relatos especiales, porque no se podía recordar tantos relatos distintos. Entonces, cuando había un verdadero relato importante, un mito, era para recordar cosas fundamentales para esa comunidad. Para eso se hacía el mito y se lo iba perfeccionando generación tras generación. Los mitos no quedaban como se le había ocurrido al primero que lo relató, sino que cada generación o cada poeta o cada cantante, porque se cantaban los relatos, eran más fáciles de recordar, lo iba modificando, porque se iba dando cuenta la comunidad de alguna cosa, o él, o la musa lo inspiraba y le hacía comprender que había que hacer algún cambio. Entonces el relato se iba puliendo, perfeccionando a lo largo de generaciones, siglos y siglos, el mismo relato en la misma comunidad. A partir del siglo VII, VIII antes de Cristo, empieza a haber escritura y lo primero que se escribe son estos relatos muy importantes, más allá de anotaciones técnicas, económicas y demás que se usaban para hacer para la vida cotidiana, ¿no? Pero cuando se quería escribir algo verdaderamente importante, lo que se escribían eran estos relatos. Es muy interesante esto porque en general cuando vemos como videos de culturas muy antiguas nos muestran tablillas donde había anotaciones económicas, por ejemplo, donde había anotaciones de cantidades del cultivo, pero las culturas antiguas, la escritura, bueno, la tenían no solo para eso, sino para escribir también los relatos que le daban significado a su existencia. De hecho, por ejemplo, estoy recordando que los babilónicos, los babilonios, mejor dicho, tenían un alfabeto y un sistema de numeración hasta el 10 para cuestiones mundanas y hasta el 12 para este tipo de relatos, por ejemplo. O sea, tenían como un distinto sistema de escritura. Claro, es probable que algunas culturas hayan hecho esas distinciones. Nosotros tenemos más a mano la cultura griega y ahí es donde se empieza a escribir en el siglo VIII antes de Cristo, 800 años antes, y lo que quedó de eso es justamente los mitos, los relatos míticos. Y en general hay como una definición escolar bastante asentada en nuestra cultura de que los mitos, primero que en general en las escuelas se dan los mitos y las leyendas, se hace como una breve diferenciación, pero como si fueran lo mismo, pero además, en general, creo que la mayoría de quienes estamos escuchando este podcast nos hemos acercado a los mitos con esta visión de que los mitos son relatos como muy primitivos, de culturas antiguas que buscaban explicaciones a lo que veían como podían y que por lo tanto como que son relatos entretenidos, graciosos, pero sin mayor sentido que ese. No, no. Son los relatos que le interesaban a la comunidad y eso era cuestión
de vida o muerte. Así que lo que se escribía era importante, era fundamental. Son relatos de sabiduría acerca de la existencia. Los mitos básicamente son eso. Después, mucho después, se escriben leyendas sobre animales y cuestiones más mundanas que son, digamos, muy posteriores y son más populares, porque no son de tanta importancia para la comunidad, ¿no? La leyenda del Seibo, qué sé yo, la leyenda del Tatú Carreta y cosas así. Esos son más como para contarle a los chicos, pero los mitos, lo que se llaman mitos, como la Odisea, la Ilíada y muchos otros relatos que han quedado, las tragedias, esas transmiten sabiduría fundamental. ¿Está bien pensar que un conjunto de mitos constituye una religión? No. Religión es una manera muy específica digamos, una forma cultural, una estructura que se crea en la era de Piscis, y la misma palabra ya habla acerca de cuál es la concepción que está en juego, no tiene nada que ver. Los relatos míticos son relatos de sabiduría y la religión es una actitud frente al mundo y es otra cosa que es muy posterior a los mitos. Bueno, pero los mitos tienen a dioses y diosas como figuras principales. Las religiones, en general, la mayoría, salvo algunas de los últimos siglos o de los últimos decenios, todas se basan en mitos. Lo que pasa que cambia la concepción y los mitos que usan las religiones monoteístas, básicamente, a partir del siglo II a.C., empieza a aparecer cada vez más el monoteísmo, que también se basa en mitos, pero son mitos que son tomados como documentos, como relatos históricos, verdaderos, en el sentido de que refieren a algo que sí ocurrió. En cambio, los mitos no, los mitos anteriores a esos, o de otras culturas que no sean las del Mediterráneo europeo, no son tomados como documentos, ni como testimonios, ni como testamentos. Las religiones monoteístas, que se llaman así porque quieren volver a ligarse con el Dios que los creó, y nada más, en cambio los otros no tienen dioses creadores ni nada por el estilo. Y, digamos, todas las otras culturas los mitos son relatos de sabiduría. En las religiones monoteístas, los mitos son tomados como relatos de hechos que ocurrieron, que son históricos, que tienen incluso durante siglos elucubraban los teólogos cuándo había sido la creación, si había sido en el año 4433 o en el año 8722 y cosas así, porque como había que fijar cuándo ocurrió lo que dice el relato, entonces hacían teorías a ver cuántos años habían pasado. Pero esto ya es otra cosa, estos no son mitos, sino que los mitos están en el fondo de esos relatos tomados como documentos. Hay que sacarles toda esa carga de documentos y uno, si quiere, puede extraer los mitos que hay en las religiones monoteístas, pero hay que sacarles toda la carga que la religión y las organizaciones monoteístas le pusieron a ese mito. En el fondo son mitos, pero no son tratados como mitos, son tratados como escrituras públicas. Vos dijiste también que las religiones monoteístas buscan religar el mundo. Sí. ¿Podés explicar un poco más cuál es la diferencia, qué pasa con eso y cuál es la diferencia con los mitos antiguos? En la zona de Asia Occidental y Europa Oriental y África del Norte, se generó esto que llamamos monoteísmo. Llamarlo monoteísmo a esto y politeísmo a las otras variantes, que son realmente míticas, es en realidad un truco publicitario de las organizaciones monoteístas.
porque no hay ninguna relación entre lo que llamaban dioses de las culturas anteriores o las culturas que no son de esa zona y lo que llaman Dios las culturas monoteístas que son de esa zona, del Mediterráneo oriental o de la Asia occidental o de Europa oriental y África norte. Esa zona alrededor del Mediterráneo elaboró esta otra forma de pensar en donde el Dios, usaban el mismo concepto de Dios o de Teos, pero lo imaginaban al Dios fuera del mundo, no solo fuera, sino como creador del mundo. Estaba el Dios solo en el medio de la nada y de golpe creaba esto. Entonces hay una distancia infinita, como decía Santo Tomás, entre el Dios ese que creó y lo que creó, en su creación. Entre una cosa y otra hay una distancia infinita. Por lo tanto, el gran problema era volver a atravesar esa distancia infinita y volver a unirse con el Dios que había sacado de sí mismo la creación, porque no había ninguna otra cosa, estaba la nada y él creó. Entonces, la creación la sacó de él. Entonces, nosotros somos la creación, las criaturas. Y entonces, el problema principal es cómo volvemos. Dios nos separó, nos sacó de sí. Entonces, ¿cómo volvemos a Él? Ese sería el problema. Por eso, ¿cómo volvemos a ligarnos? ¿Cómo nos religamos con el Dios que está fuera del universo? Claro. Ese esquema mental es propio de los últimos siglos de la era de Aries, o sea, siglo 6, 7, cuando empieza la escritura, para acá, antes de Cristo, ¿no? 6, 7 antes de Cristo, para acá. A partir de ahí surgió esta idea, surgió ahí en ese sector, en uno o dos lugares, en el Mediterráneo oriental, Mediterráneo europeo. El resto del mundo no, siguió con la visión anterior en la cual los dioses eran aspectos, partes internas al ser, al cosmos. Los dioses estaban en el cosmos. En cambio, el dios monoteísta, la de sus distintas variantes, creo que son algo más de 50.000, siempre consideran al dios afuera, trascendente, no forma parte del cosmos porque el cosmos lo creó él. Entonces, ¿cómo va a formar parte del cosmos? ¿Dijiste que hay unas 50.000 versiones del monoteísmo? Sí, más o menos. Porque digo 50.000 porque hace unos 15 años había 45.000 aproximadamente. Calculo que en estos 15 años se deben haber generado otras 5.000 o 6.000. Sin duda. Y andarán por ahí un poco más de 50.000 versiones de lo mismo, ¿no? Son siempre iguales lo mismo, porque hay un solo Dios y todos dicen que es el de ellos, los 50.000, ¿no? Esta idea base del monoteísmo, de que fuimos separados del Dios, del gran Dios creador y que tenemos que religarnos, es el mito judeo-cristiano de Zoroastro. Edén y con el árbol del bien y del mal, ¿no? Sí, todo el mito ese, que son básicamente mitos judíos a los que se le agrega el mito de Cristo, del nacimiento de Cristo y toda la historia de Cristo. Ese es el mito que da lugar a las religiones monoteístas, pero con la salvedad de que dejan de ser considerados mitos, o sea, relatos, para ser considerados testimonios, o sea, testamentos. Testimonio y testamentos son sinónimos. O sea, la verdad. Y si lo dice ahí, entonces es verdad. Esa es la idea. Está escrito. Por eso el monoteísmo se genera después de la escritura. Antes de la escritura no se podía, porque si lo decía alguien, quedaba en el aire, desaparecía eso, tenía que quedar fijo, porque estaba relatando un hecho. Entonces, una vez que hay escritura, viene el monoteísmo. ¿Por qué? Porque están las sagradas escrituras, escritos que los que lo escribieron dicen que se los dicta el Dios que está fuera del cosmos. Entonces,
Eso es sagrado y por lo tanto es verdad. Todo lo que diga ahí es verdad. Y si dice que ocurrió algo, ocurrió. Y si dice dónde ocurrió, ocurrió ahí. Si el hecho ocurre en Palestina, en tal lugar, ocurrió ahí. Entonces, al punto que durante siglos la gente iba ahí a buscar a ver si había alguna cosa que atestiguara que efectivamente, sí, no era que dudaran de que estuvieran, pero bueno, si lo encontraban era mucho mejor, porque acá está. Claro Se que le cayó el anillo, justo cuando hizo eso, se le cayó el anillo, acá está el anillo. Eso prueba que era verdad que estaba escrito ahí, pero además, miren qué bárbaro, un anillo. sí, que se vendían pedacitos Reliquias. de la cruz, claro. Reliquias. Sí. Y esto, a mí me parece súper importante esto que estás diciendo, porque implica una concepción de mundo distinta. O sea, ¿qué implicancias tiene para cómo entendemos el mundo concebir los dioses dentro de nuestro cosmos o un dios por fuera del cosmos? Y es otra cosa, es otro universo. Los dioses de la mayor parte de las culturas se consideran como entidad, o bien como entidades que están en algún lugar, ¿no? Están las ninfas de los fresnos, las ninfas de las lagunas, los dioses mismos que están en las cumbres del Olimpo, los dioses griegos, y así, se los considera factores dentro del equilibrio de entidades que hay en este cosmos en el cual vivimos, o bien se los considera figuras simbólicas, figuras simbólicas. Nosotros en general creemos que los dioses del Olimpo, por ejemplo, son figuras simbólicas que hacen referencia a nuestras capacidades como humanos, como entidades de la especie humana. Esos 12 dioses del panteón olímpico son nuestras 12 capacidades, nuestros 12 talentos, y los dioses lo explicitan, lo muestran, y uno entonces aprende en función de lo que sabe del Dios. Lo que sé del Dios lo sé de mí, porque el Dios es un aspecto de mí, solo que es mi aspecto inmortal, digamos así. El aspecto mío que no está sometido al envejecimiento, a la degradación y todo eso. Por ejemplo, la inteligencia. Yo me puedo volver estúpido. Ya estoy en ese camino, estoy tratando de lograrlo. Vos solo no, ¿eh? Pero la inteligencia es inmortal. Va a haber otro que va a ser inteligente. Entonces, la inteligencia es un dios. Por ejemplo, Zeus podría representar ese factor de inteligencia. Capacidad de hacer acuerdos para vivir en común. Eso es la diosa Hera, la esposa de Zeus. Entonces, nosotros hacemos los acuerdos. Pero bueno, es una capacidad que es inmortal. Los acuerdos pueden ser malos, buenos, perderse, ganarse, lograrse, pero la capacidad de hacer acuerdos es inmortal. Siempre va a estar. Si estamos nosotros, va a haber capacidad de hacer acuerdos. Entonces, Hera es una diosa, porque va a estar siempre. Mientras estemos nosotros, está Hera y está Zeus. Y así con todos los demás. Siempre va a haber una capacidad de creación, de poner en marcha algo. Entonces, Marte o Ares, en griego, es inmortal, es un dios, porque esa capacidad va a estar siempre. Con que haya un ser humano, va a intentar hacer algo el tipo. Va a hacer algo, va a decir qué está pasando acá, va a ir para algún lado. Entonces, Ares lo tiene, entonces Ares es inmortal. En general, hay diferencias, pero hay muchas culturas donde esto es más o menos así. Que con el tiempo, las culturas tienen que madurar, tienen que pasar una cantidad importante de generaciones, pero con el tiempo van generando un panteón, o sea, un conjunto de dioses, que es el autoconocimiento que tienen ellos de sí mismos. Es lo que se conocen a sí mismos, los dioses.
Entonces, uno analiza el grupo de dioses de una cultura más o menos trabajada, elaborada, que ha tenido una buena cantidad de generaciones, y entonces uno puede decir cómo se concebían ellos a sí mismos, en su mejor parte, en la parte más evolucionada, más humana. Y los monstruos y otros personajes no tan luminosos como los dioses eran los defectos también y las partes que no les gustaba de sí mismos, pero también eran otras variantes, ¿no? Por supuesto. Perdón, cuando decís de sí mismos, ¿estás hablando como de cada singular en particular o de sí mismos como humanos, como pueblo? No, si logran elaborar un panteón en donde toda la comunidad está de acuerdo y entonces hay templos, estatuas, lugares, y todo el mundo, o por lo menos la mayoría del conjunto de esa comunidad, acepta eso, acepta ese templo, esos lugares, entonces son las cualidades que la comunidad misma se atribuye y por lo tanto también sus miembros, pero es la comunidad. Si no, no se formarían templos para los cuales se necesita trabajar durante años para juntar las piedras y pulirlas y poner una arriba de otra y todo lo demás, y generar los mitos, los relatos que explican qué pasa con esas capacidades, con esos talentos. Los mitos relatan cómo hacernos cargo de esos talentos, qué ocurre cuando tienen problemas, en qué consisten los problemas, y así. Cada dios tiene ciertas dificultades, ciertos problemas, acuerdos o conflictos con otros dioses. Esos son los conflictos que tienen nuestras partes con otras partes de nosotros, y por lo tanto son problemas de la comunidad. Esto es muy interesante porque se entiende más esta idea de que los mitos condensan sabiduría existencial, pero esta sabiduría existencial no se reduce a el aspecto psicológico. Por supuesto que el aspecto psicológico está, pero la existencia humana no se reduce al aspecto psicológico. Claro, durante el siglo XX hubo corrientes importantes de la psicología que tomaron los mitos y lo adaptaron a las formas de ver de sus teorías psicológicas. Entonces hubo una tendencia fuerte a considerar a los mitos solo como factores psíquicos. No, no eran factores psíquicos, eran factores de todo tipo, psíquicos también. O sea, la capacidad de emprender algo, eso es psíquico, ¿no? Si no lo hago, no funciona, es físico también. Y es mucho más. Eso es el dios Ares. Yo creo que podemos ir cerrando este episodio, pero me parece muy interesante dejar picando esta idea. ¿Qué dice de nosotros como humanos y como comunidad que tengamos a un Dios, hombre, padre, por fuera del cosmos? ¿Y qué dice de nosotros como humanos y como comunidad que tengamos un grupo de dioses y que los más importantes sean un matrimonio, donde la esposa y el esposo están en igualdad de condiciones y además pelean, tienen desacuerdos, como son Zeus y Hera, ¿no? Sí, es totalmente distinto. Lo que pasa que la concepción esta del dios separado, creador, padre y masculino, pese a todas esas limitaciones que tiene, generó una especie de saldo a favor en el sentido de que unió a toda la especie. La era de Piscis tiene ese saldo a favor en el haber, tiene que tendió a igualar a todos los seres humanos. No lo logró, pero quedó eso como un legado de la era de Piscis. Lo logró más que antes, más de lo que era antes, pero no lo logró. Digamos, hay diferencias de todo tipo en las culturas actuales, después de haber pasado toda la era de Piscis. Pero por lo menos dejó ese legado, el legado de la igualdad de todos los seres humanos. Eso antes no estaba.
Entonces, en ese sentido, dejó un buen legado. Pero la idea de esa del Dios es del Dios ajeno, que crea y demás. Si le sacamos ese legado, prácticamente no tiene más nada. Él es Jorge Bocia, yo soy Luciana Martín, somos Proyecto Trenquehue. Este es nuestro podcast de astrología y tarot con enfoque filosófico. Si les gustó, por supuesto que pueden poner me gusta, nos pueden buscar como Proyecto Trenquehue en las redes, también en la descripción está nuestra página, así que nos vemos la próxima. Chao.